Para el almuerzo vamos a empezar con pollo. Esta vez voy a cambiar un poco las pechugas por otro corte. Estoy utilizando entrepiernas. Como se dan cuenta, les he dejado el pellejo simplemente para cocinarlo y luego lo voy a retirar. Eso aquí lo hago simplemente para que vean que realmente pueden cocinar con lo que tengan en casa. Así que vamos a empezar obviamente agregando un poco de sabor a este pollo. Lo puedes dejar marinando con esta mezcla que les voy a mostrar o lo puedes simplemente preparar y llevarlo al horno de inmediato. Vamos a empezar con la mezcla de las especias. Voy a agregar también un poco de aceite de oliva. Y también vamos a agregar otros ingredientes más adelante como mostaza. Voy a agregar también jugo de limón. Ustedes pueden darse cuenta que hay muchos condimentos que ustedes probablemente ya tienen en casa. Y si es que hay alguno que de repente no les gusta, simplemente lo pueden omitir. Todo depende de lo que ustedes prefieran. Una vez que esto está untado, lo que vamos a hacer es dejarlo reposar por unos 15-20 minutos. Si es posible, incluso un par de horas, pero yo no tenía mucho tiempo. Así que simplemente 20 minutos fue más que suficiente para mí y lo que voy a hacer es llevarlo al horno. Puedes utilizar un air fryer si es que lo tienes en casa, o sea, una freidora de aire. Yo no tengo ninguna, así que voy a usar mi horno regular. Incluso si es que desean, como estamos utilizando el horno, podrían agregar un poco de verduras a los lados o papa para que se vaya cocinando junto con el pollo. Pero bueno, vamos a llevar el pollo, lo voy a dejar allí cocinar y luego vamos a preparar una salsa que tienen que sí o sí probar. De repente, si no lo quieres probar con este pollo, simplemente para utilizarlo como un dip en otro platillo, les va a encantar. Vamos a agregar todos los ingredientes dentro de una licuadora. En este caso estoy utilizando queso ricota. Podría ser también queso feta. Estoy agregando yogur. Voy a agregar unos trocitos de palta. Vamos a agregar unas hierbitas de culantro, sal, pimienta, jugo de limón y vamos a licuar esto. Realmente eso es delicioso. Me lo puedo comer a cucharadas, pero lo voy a utilizar para poder servirlo con el pollo que, como se dan cuenta, mágicamente ya está listo. Como estoy utilizando entrepiernas, va a demorar un poco más en cocinar, no va a ser tan rápido como las pechugas. Esto de acá me tomó alrededor de unos 30-40 minutos aproximadamente. Pueden servirlo simplemente con esta salsa o si gustas puedes servirlo con una ensalada o lo puedes servir también con arroz. Justamente tenía arroz en casa que había sobrado del día anterior, así que voy a aprovechar para acompañar este delicioso pollo y de esta manera tengo un almuerzo que realmente fue muy sencillo de preparar. El pollo queda crocante, muy jugoso por adentro, con bastante sabor y lo puedes incluso utilizar de la manera que tú prefieras. Ahora para el almuerzo voy a preparar el almuerzo y la cena usando la misma base de pollo y salsa pesto. Primero voy a empezar con la salsa pesto, que también puedes comprarlo obviamente listo, pero que es 1000 veces mejor prepararlo en casa. Para esto vas a necesitar una licuadora o una procesadora y vas a agregar todos los ingredientes dentro. Tenemos hojas de albahaca, almendras, ajo, queso parmesano rallado, tengo también aceite de oliva extra virgen, unas cuantas cucharadas de agua que vamos a ir ajustando dependiendo de cuán espeso quieres que esté esta salsita. Y tradicionalmente ustedes saben que el pesto está hecho con piñones, pero esta receta realmente la estoy haciendo con almendras porque era lo que tenía en casa. Obviamente si quieres experimentar esa receta con otros tipos de frutos secos lo puedes hacer. Puedes usar nueces, pecanas, semillas de girasol. Realmente hay diferentes variaciones. Una cosa que sí me he dado cuenta acerca de este pesto es que mientras que lo dejas reposar un poquito antes de usarlo, agarra muchísimo más sabor. Y una vez que lo tienes listo lo voy a poner en un frasco. Esto lo puedes guardar en la refri entre unos 5 a 6 días. Yo realmente lo acabé en 2 días. Lo utilicé 2 días seguidos y sabía delicioso. Así que vamos a empezar primero con la ensalada de pollo y pesto, que va a ser la base para la siguiente receta, que va a ser para la cena. Pero esto es muy sencillo porque es una ensalada. Lo único que necesitamos es combinar todos los ingredientes. Así que tenemos hoja de espinaca. Estas son hojas de espinaca bebé. Voy a agregar tomate que no tiene nada de semillas porque no quiero que bote tanto líquido. Vamos a agregar pechuga de pollo cocido cortado en cubitos, que puede ser la pechuga de pollo que te sobró de otra receta. Vamos a agregar también unas cuantas hierbitas
verduras frescas como culantro, perejil. Yo estoy usando queso ricota, pero si puedes conseguir queso feta quedaría demasiado delicioso. Lo único que te recomiendo es que si utilizas queso feta te asegures de no agregar demasiada sal a la ensalada, porque esto ya de por sí tiene bastante sal. Vamos a agregar también obviamente nuestra salsa pesto que acabamos de preparar, y como se dan cuenta se va a ir espesando, así que lo puedes siempre diluir con un poquito de agua. No voy a agregar más aceite porque no quiero más grasa, así que esa es otra ventaja de hacer tu pesto en casa, que tú puedes controlar los ingredientes, cuánto de cada ingrediente agregas. Otra cosa que voy a agregar es yogur griego para hacerlo más cremosito y aumentar, digamos, la cantidad de ese pesto. De esa manera también controlamos un poco cuánto vamos a utilizar en la receta. Vamos a sazonar con sal, pimienta y un poquito de jugo de limón. Eso es todo. Lo único que vamos a hacer aquí es combinar, así que si sabes combinar ingredientes vas a poder preparar esta receta. Yo les comento que guardé parte de la receta para la cena, pero también guardé parte de la receta para el día siguiente, y el día siguiente sabía aún más rico que el día anterior, así que es perfecto para poder prepararlo con anticipación. Una vez que tenemos esto combinado, ya tenemos nuestro almuerzo listo. Si quieres una versión un poco más ligera, bajo en carbohidratos, pues este sería ideal. Este es uno de esos almuerzos que yo solía preparar muy a menudo cuando trabajaba en oficina, desde muy temprano hasta muy tarde. Normalmente lo preparaba durante la noche para poder comerlo en la cena y tener también almuerzo para el día siguiente. Así que esta vez lo voy a preparar para el almuerzo. Es muy económico, alto en proteínas y súper delicioso. Vamos a empezar picando una cebolla que la estoy picando en cubitos. Vamos a preparar prácticamente un pico de gallo que va a acompañar nuestro plato. Así que tenemos la cebolla, vamos a picar también tomate, cualquier tipo de tomate va a funcionar. Y finalmente también vamos a picar un poquito de culantro. A mí me encanta el culantro, yo lo podría agregar realmente en cualquier receta. Siento de que tiene un sabor bastante particular, diferente, y yo incluso hasta la ensalada le puedo agregar un poquito de culantro. Voy a sazonar esto con limón. Vamos a agregar también un poquito de sal, un poquito de pimienta. Si quieren por ahí le pueden agregar de repente aceite de oliva. Yo lo voy a dejar así simplemente para ahorrar un poquito de grasa. Ahora vamos a cocinar nuestra carne. Esta es carne molida, es carne de res, pero puedes utilizar carne de pavo, puedes incluso utilizar carne de pollo molida. Vamos a cocinar esto hasta que esté doradito, y es lo más sencillo del mundo porque realmente cocinar carne molida es muy fácil y además de eso es bastante rápido. Una vez que la carne está doradita, así podemos ya condimentarla. Yo voy a utilizar esta mezcla de condimentos que ya viene lista para tacos. En realidad este de aquí no tiene nada de sal, así que de todas maneras pues tengo que agregar un poquito de sal. Esta combinación de condimentos realmente contiene comino, contiene pimienta de cayena, ajo, cebolla, pimienta negra, páprica, un poquito de orégano. Obviamente si ustedes no pueden conseguir la mezcla, ustedes mismos pueden preparar su mezcla y tenerla allí a la mano. Siempre les dejo en la caja de descripción todos los ingredientes. Una vez que la carne ya está cocida, porque se seca un poquito, especialmente porque yo no le echo casi nada de aceite, le voy a agregar un par de cucharadas de agua. Obviamente puedes usar caldo, pero a veces no tenemos caldo en casa. O sea, ¿quién normalmente tiene caldo en casa? Creo que no muchos de nosotros, así que agua va a funcionar de maravilla. Así que ya podemos preparar nuestro almuerzo. En un plato o en un bol vamos a agregar hojas de lechuga que le he picado finito, vamos a agregar nuestro pico de gallo, vamos a agregar nuestra carne molida deliciosa que realmente está llena de sabor. Voy a agregar un poquito de palta por encima, totalmente opcional, y lo que va a hacer que esto sea aún más rico va a ser esta salsa o aliño que ya les he mostrado en un par de videos anteriores, pero abajo en la caja de descripción también van a encontrar la receta. Es una salsa que está hecha con yogur y también con palta. Simplemente se licúa todo en la licuadora. Tiene un poco de yogur griego, un poquito de mayonesa, limón, palta, sal, pimienta, hojitas de culantro. Incluso le he agregado un poco de agua para poder soltarlo, y esto lo voy a utilizar como la salsa o aliño para este bol. Puedes preparar esta salsa y guardarla en la refrigeradora para poder utilizarla como aderezo en tus comidas. Como se dan cuenta, el resultado es un plato bastante colorido. Puedes servir eso también con arroz si es que así lo prefieres. Puedes agregar frijoles o lo puedes mantener así de simple como lo estoy haciendo para este almuerzo.
Casi siempre me gusta preparar lo que se me antoja y yo me desperté el día de hoy antojada de preparar algún tipo de ensalada con papa y luego me acordé que no solamente tenía papa en casa sino también oyuco. Probablemente muchos de ustedes, si no viven en Perú, no saben qué es lo que es el oyuco, pero el oyuco es un tubérculo muy parecido a la papa, contiene bastante agua y no es tan arenosa como la papa, pero son bastante similares. Como se dan cuenta, tiene un color precioso, así que voy a aprovechar para combinar oyuco con papa, pero si no tienes acceso al oyuco, simplemente puedes utilizar papa. Vamos a cortar estos tubérculos en trozos aproximadamente del mismo grosor porque queremos que se cocinen al mismo tiempo. Luego lo que vamos a hacer es simplemente cubrirlos con agua, le vamos a agregar una pizquita de sal y esto tiene que hervir por unos cuantos minutos hasta que la papa y el oyuco estén suavecitos. ¿Cómo nos damos cuenta que están listos? Simplemente tomas un cuchillito, lo pinchas y si se inserta con bastante facilidad porque ya está listo. Para unir toda esta ensalada vamos a preparar un aliño demasiado fácil y súper nutritivo porque voy a utilizar yogur. Yo estoy usando yogur griego, pero si no te gusta el yogur griego lo podrías combinar mitad yogur, mitad mayonesa light si así lo prefieres. A esto le voy a agregar un toquecito de mostaza, estoy agregando aceite de oliva, ajo, muy importante, yo lo estoy rallando pero lo puedes picar también muy pero muy chiquitito. También vamos a agregar un poquito de vinagre, este es vinagre de manzana, vamos a agregar sal, pimienta, todo esto a gusto y si no tienes vinagre puedes utilizar simplemente un poquito de jugo de limón. Vamos a combinar esto muy pero muy bien y esto le va a dar un sabor bastante delicioso. Vamos a agregar incluso unas cuantas hierbitas frescas por encima y lo vamos a combinar para darle incluso un poquito más de frescura, digamos, a esta ensalada. Tengo acá una combinación de perejil con culantro que lo he picado chiquitito y esto va a hacer que esta ensalada realmente vaya a otro nivel y lo mejor de todo es que mientras más guardas esta ensalada más sabor aún va a tener, así que si lo puedes preparar con anticipación, de repente 1 o 2 horas antes de que lo tengas que servir, incluso muchísimo mejor. Lo único que nos queda aquí es combinar todo nuestro aderezo con nuestras papas, nuestros oyucos. Si quisieras podrías agregar trocitos de pollo adentro, podrías agregar incluso atún o podrías agregar huevo duro, o sea, huevo sancochado en trozos, también quedaría excelente. Lo que voy a hacer es acompañar esto con pollo porque era lo que tenía en casa, el pollo que ustedes me han visto preparar todo el tiempo con sal, paprika, realmente los condimentos que más me gustan. Los voy a cocinar rápidamente en una sartén y voy a servir esto junto. Esta ensalada es perfecta no solamente con pollo, sino también con carne. Es excelente para poder servirla de repente si estás haciendo un barbecue. Lo único que te recomiendo si quieres preparar esta ensalada es preparar una cantidad bastante grande porque a todos les va a encantar y va a volar en tu mesa en un segundo. Vamos a preparar esta deliciosa pasta que está hecha a base de una salsa que se prepara con mantequilla de maní. Así que vamos a empezar con las verduras. Tenemos acá cebolla china fresca que voy a picar ligeramente, que en realidad lo voy a agregar al final, así que lo voy a dejar a un lado. Luego vamos a tomar un diente de ajo, solamente estoy preparando un bowl con 2 porciones, así que un diente de ajo es más que suficiente. Lo he rallado allí mismo en el plato para no tener que ensuciar y lavar tantos platos. Vamos a tomar este jengibre o kion que también lo voy a rallar. En este caso lo estoy rallando con todo y cáscara porque la cáscara se queda atrapada afuera y solamente me queda la pulpita, así que de esa manera no tengo que complicarme tanto. Vamos a agregar también jugo de limón, voy a agregar tamari, que es un reemplazo a lo que normalmente se utiliza, que es salsa de soya. Voy a utilizar también aceite de ajonjolí, voy a agregar sriracha, que ustedes saben que me encanta. Voy a tomar un poquito de mantequilla de maní, aproximadamente una cucharada, y también lo que vamos a agregar es un poquito de agua. El agua lo vamos a agregar gradualmente para poder soltar esta mezcla. Si están utilizando mantequilla de maní que está bastante fría, como la mía, la que estoy usando ahorita, se van a dar cuenta que se va a empezar a separar. Se pone bastante extraño, parece que se ha arruinado, pero nada que ver. Simplemente sigan mezclando. Incluso lo pueden llevar al microondas por unos cuantos segundos para que se derrita. Puedes agregar un poquito más de agua y simplemente empiezas a remover hasta poder
tener esa textura como les estoy mostrando ahorita. Una vez que tengamos esto listo, lo único que nos queda es tomar la pasta, puede ser la pasta que ustedes prefieran. Esa pasta a mí me había sobrado de una receta que había preparado hace 3 días, si no me equivoco, pero como lo guardé en la refrigeradora estaba en perfectas condiciones, simplemente lo agregué, lo removí y como todavía tenía pollo, el mismo pollo que me había sobrado que usé en la receta anterior, el resto lo voy a agregar aquí. Vamos a agregar el pollo. Siempre les recomiendo tener pollo o algún tipo de proteína preparada en casa. De esa manera puedes ahorrarte un montón de tiempo cuando preparas una receta para el almuerzo, para la cena. Y por último, lo único que nos queda es agregar nuestra cebollita china. Al final igual cambié de plato. Yo no quería lavar tantos platos, pero lo había ensuciado demasiado y quería que se vea lindo, así que lo cambié de plato. Le voy a agregar finalmente nuestras hojitas frescas. Estoy agregando ajonjolí y ya está. Acá está nuestra cena saludable y deliciosa, que como se dieron cuenta realmente lo único que necesitas hacer es mezclar, ni siquiera tienes que cocinar, así que mejor que eso no van a encontrar.